Torino, las liebres y la misión argentina. A partir de la posibilidad reglamentaria para el Gran Premio de 1966, la empresa ICA decide encargarle a Horacio Steven el armado de 3 Torinos 380W para afrontar dicha competencia. Si bien los coches fueron inscriptos, no llegaban a alargar a la carrera. De todas maneras, esto no desalentó a la fábrica y para 1967 se le pidió a Oreste Berta que trabajara íntegramente en la creación de un equipo representativo para la marca. De este modo, Berta llamó a Eduardo Copello, Héctor Gradassi y Jorge Tendengo, quienes formaron el escuadrón de torinos denominado CGT y que arrasó en el TC. En principio, la empresa tenía la idea de que los coches respetaran la línea de los autos de calle de manera que la gente se identificara con los torinos. Pero las posibilidades reglamentarias lo tentaban al inquieto Berta, de manera que el coche de Copello lucía en su debut una trompa aerodinámica diseñada por Heriberto Pronello. El debut llegó con triunfo a manos de Gradassi con el Torino convencional, pero según Berta, el auto de Copello ganaba unos 5 kilómetros de velocidad final con esa trompa. Esta era entonces la primera versión de las famosas liebres. Esta liebre Torino no solo tiene como novedosa la trompa, sino que también incorporaba soluciones en la parte de suspensión con respecto a los 380. En base a estos trabajos, Pronello continuó el desarrollo del coche, lo que derivó en la liebre unimedia, versión que experimentaba mayores cambios a partir del recorte de chasis que permitía emplear una trompa más perfilada y una óptima distribución de peso, con lo que el motor estaba desplazado hacia atrás. El desarrollo de la suspensión era prácticamente similar al que sería empleado en la segunda versión de las liebres, presentando modificaciones en los puntos de anclaje de los tensores, que mejoraban la tenida del coche. El avance ese año se dio vertiginosamente y la gente de Ford se adelantaba en el tema, poniendo en pista el prototipo Ford con motor V8. El equipo de Berta no se quedaba atrás y gracias al trabajo de Heriberto Pronello, quien diseñó la carrocería, se presentó la nueva Liebre 2, inicialmente denominada Pachamama. La Liebre 2 era un coche netamente concebido para competición, empleada el piso, la caja, suspensiones, motor y diferencial de Torino. El habitáculo se construía tomando como base el techo de un Renault Dauphine y la estructura del auto se armaba en base a un reticulado que cumplía la función de jaula de protección y chasis. Nuevamente fue debut y victoria para estos autos, que al salir a pista encontraron tantos entusiastas como detractores. La anécdota de la carrera del 17 de agosto de 1967 se dio a partir del estallido del parabrisas de las 2 liebres que se presentaban aquel día, y las conclusiones aún son varias. Técnicamente se pensó en explicar el suceso culpando a la torsión dado por la estructura. Entre los más disparatados acusaban a otros corredores de arrojarles objetos desde sus autos en plena carrera. En tanto también se pensaba que en la no extraña idea de que fueran piedrazos que partieron desde las tribunas arrojados por fanáticos de Ford y Chevrolet. Para 1968, Berta había conformado el equipo Bardal con Copello y Nassif Stefano como pilotos, quienes debieron esforzarse mucho para seguir siendo competitivos ante el avanzado de los motores Chevrolet con Pairetti y el trueno naranja a la cabeza. Las Liebres 2 de Berta fueron sufriendo modificaciones en la suspensión y carrocería a lo largo del año, así como también en el motor Tornado Interceptor de 4 bancadas, al cual a mediados de temporada se le colocaron bielas de fundición utilizadas por Chrysler y Maserati, además de un cigüeñal de bancadas más ancha. Todo esto para volver a los primeros planos sobre el final del campeonato. Finalmente Copello fue su campeón. El coche de Copello llegó a rendir en banco de pruebas 300 caballos en las 5.600 revoluciones por minuto. El motor era de 4.000 centímetros cúbicos con 3 carburadores Weber verticales de 48 milímetros, incorporaba caja ZF, frenos de disco Bendix y en las 4 ruedas, y el peso estaba en el orden de los 950 kilos. Su carrocería era de material plástico. En principio se destacaban las liebres del equipo Berta por el apoyo que tenía de ICA,
pero también Gastón Perkins y Héctor Gradasi corrieron con autos similares ese año, teniendo como principal diferencia la forma de desarrollar los motores, que no llegaron a rendirles más de 280 caballos. Las Liebres tendrían una tercera versión hacia finales de 1968, las Liebres 3. El encargado de ponerlo en pista fue Federico Urruti. Luego Gastón Perkins y Oscar Franco formaron un demoledor equipo con sendas Liebres para 1969, torneo que ganó Perkins. Las Liebres 3 arrasaron también en 1970 en la Fórmula B del TC. Estos resultados estaban dados en base a las soluciones técnicas notables en su concepción, además de una línea más estilizada comparada con su antecesora. Todas las versiones de las Liebres fueron ganadoras y también se emplearon para carreras de Sport prototipo, aun cuando estaban un paso atrás a nivel desarrollo comparado con los coches de esa época. Y llega el verano de 1969. Juan Manuel Fangio, ya retirado como piloto y cumpliendo su faceta de embajador de Mercedes-Benz en Argentina, se enteró que existía una exigente carrera de resistencia llamada la Maratón de la Ruta, exclusiva para autos de turismo, que se realizaría en agosto de ese año en el circuito alemán de Nürburgring. Sin pensarlo dos veces, el chueco se fue corriendo a ver a Oreste Berta, que a pesar de su juventud ya era toda una eminencia en la preparación de motores de competición. La idea era clara: correr en Alemania con un Torino Coupé 380, la última gema de la industria nacional. Berta rápidamente aceptó el reto y puso manos a la obra en la fábrica que Industrias Kaiser Argentina, ICA, tenía en Santa Isabel, Córdoba. El proyecto era trabajar sobre la matriz original del Torino y prepararlo para competir 84 horas en Nürburgring, siempre siguiendo el estricto reglamento que imponía la carrera, y que para esa altura ya había sido traído de Europa por el propio Fangio. Además, para acondicionar la carrocería del modelo de calle, pensado originalmente por Pininfarina, al prototipo de competición se sumó al equipo el destacado diseñador Heriberto Pronello. No faltaba nadie. Los mejores representantes del automovilismo nacional velaban por el éxito del Torino en lo que sería la misión argentina. En poco más de 6 meses quedaron listos los 3 autos que afrontarían la competición. Estaban íntegramente fabricados con piezas nacionales, salvo los carburadores que eran italianos por una exigencia del reglamento, y los torinos viajaron en barco. Llegaron al puerto de Hamburgo el 1 de agosto. Allí los recibió Berta y se encargó de trasladarlos al circuito de Nürburgring. 4 días después de su llegada, los coches comenzaron las pruebas ya con sus respectivos pilotos asignados. El Torino número 1 iba a ser conducido por Luis Rubén Di Palma, Carmelo Galvato y Oscar Fangio. El 2 por Eduardo Rodríguez Canedo, Jorge Cupeiro y Gastón Perkins. Y el 3 tendría al volante a Eduardo Copelo, Oscar Franco y Alberto Rodríguez Larreta, el popular Larry. Los entrenamientos fueron accidentados y desde el principio se destacaron más los mecánicos que los pilotos. La exigencia que propone el trazado, Nürburgring es considerado el circuito más difícil del mundo, y las malas condiciones climáticas provocaron serios inconvenientes en los conductores, que se vieron obligados a combatir contra la lluvia, el viento y la niebla, además de soportar recurrentes problemas en los frenos. Sumado a esto, el resto del equipo llevaba más de un mes practicando. Los demás tenían la ventaja de estar en Europa, entonces se les hizo mucho más fácil. Las dificultades de trasladar los vehículos en barco demoró esos días que tenían en ventaja los equipos europeos. Definitivamente las condiciones no alimentaban la ilusión y el público en general consideraba a los torinos inferiores a los Lancias, a los BMW, a los Porsche y a los Mercedes-Benz. En medio de las contrariedades para el equipo argentino, se largó la prueba el 20 de agosto. Desde el comienzo los torinos dominaron la competición y se pusieron al frente. Al principio generó sorpresa que 3 autos venidos del fin del mundo dominasen una carrera plagada de marcas europeas, pero para la segunda noche, justo en la mitad de la competencia,
Todos los participantes ya se habían comprendido el poderío de los autos nacionales. Cumplida 42 de las 84 horas de prueba, el Torino número 2, piloteado por Perkins, se salió de la pista y fue imposible volver. No obstante, Copello seguía al frente de la carrera al borde del auto número 3. El reglamento establecía que cada parada en boxes sería penalizada con una vuelta menos para el equipo en cuestión, por lo que los pilotos se les ingeniaban para reparar sus coches a un costado de la pista. Los conductores cambiaban pastillas de freno, arreglaban las luces y subsanaban los problemas en el cárter en tiempo récord. Nürburgring, el infierno verde, tal cual lo bautizó Jim Clark, el bicampeón de Fórmula 1, mostraba toda su bravura. La misión argentina sumó otro contratiempo en la hora 50, cuando el Torino número 1, conducido por Luis Di Palma, se quedó sin luces y se despistó en una curva. Solo quedaba uno de los autos argentinos en pista que seguía peleando el podio con los Mazda, los BMW, los Lancias y los Triumph. Sobre la hora 80, cuando sobrevivían menos de 20 coches en la carrera, el Torino de Copello se acercó al Triumph, que marchaba tercero, pero una falla en el caño de escape le generó una penalización. El comisario deportivo le avisó al equipo argentino que debía reparar el vehículo porque excedía el límite de sonoridad permitida. En el cambio de pilotos tomó el volante Franco y llevó consigo alambre y amianto para arreglar el auto a la vera del camino. Logró reparar la falla, pero se le tomó imposible alcanzar a los primeros lugares. El 24 de agosto, cumplido el tiempo reglamentario, el Torino número 3 finalizó cuarto detrás de los Lancia, un BM y el Tripod. Solo las sanciones impidieron que el equipo argentino ganase la competencia, porque el Torino fue el auto que más vueltas dio a lo largo de las 84 horas de la bien llamada Maratón de la Ruta. Fueron un total de 334 vueltas, que las penalizaciones los redujeron a 315. El Lancia acumuló 322, seguido por las 318 del BM y las 315 del Triumph. La misión argentina redondeó en Nürburgring una heroica actuación, demostrando al mundo que la industria automotriz más fuerte de Latinoamérica de ese momento era competitiva en cualquier circuito del planeta. Fue la primera repercusión mundial del automovilismo nacional desde el retiro de Fangio en 1958. Los torinos brillaron en Alemania, justo con el Chueco a la cabeza, que había confiado más que nadie en el proyecto de Berta y en el poderío de los autos, tal cual lo manifestó en el aeropuerto antes de partir a la competencia. Porque somos todos argentinos, es que toda nuestra fe, todo nuestro entusiasmo se concentra en los colores de nuestra bandera. Y en estas dos palabras que como única insignia lucen estos coches que llevan a Europa nuestra gran esperanza: Industria Argentina.